que Franco, los restos del dictador, tenían que salir de un lugar de enaltecimiento donde están el resto de las víctimas. Este es nuestro tercer y último acuerdo del procedimiento administrativo puesto en marcha hace ya meses, ustedes lo conocen muy bien. Y en este acuerdo hemos determinado disponer de un espacio de tiempo que va desde hoy, que lo hemos adoptado, y como fecha límite el 25 de este mes, de octubre, para proceder a tomar las decisiones en nuestro propio ámbito puramente técnica y de seguridad que nos permitan la exhumación y la reinhumación de los restos de Franco. Lo vamos a hacer con arreglo a los criterios que ya teníamos en nuestros dos anteriores acuerdos, con absoluto respeto a lo que representan unos restos humanos y, obviamente, a la propia familia, con la discreción que corresponde el tratamiento de una situación que afecta, repito, a los restos de una persona. Políticamente es el artífice como dictador de un pasado negro de nuestro país, pero en las condiciones en las que ya habíamos tomado nuestra primera determinación en aquellos acuerdos. En estas circunstancias determinaremos con 48 horas de antelación a la propia familia el día exacto y la hora en la que se va a proceder a la exhumación y a la reinhumación, para que puedan asistir si lo consideran oportuno y para que puedan disponer, obviamente, de la agenda en esa asistencia si la consideran pertinente. Hemos decidido, como ya venía de los acuerdos anteriores, la presencia de la ministra de Justicia como notaria mayor del Reino, lo cual es bastante razonable y casi de oficio para el acta correspondiente, y que en los términos en los que se va a producir esta exhumación y reinhumación se correspondan, como decía antes, con la mayor discreción y respeto posible. Lo que no significa más que lo siguiente: in situ, en la basílica, lo que corresponda a los elementos puramente fácticos de este trabajo que hemos de acometer serán estrictamente privados y, por tanto, no formarán parte del acceso que puedan tener los medios de comunicación. Pero este Gobierno, como es lógico y debido, tiene también el deseo de propiciar el derecho a la información que tienen los ciudadanos y ciudadanas de este país a través de los medios de comunicación. Por lo tanto, en los espacios públicos acomodaremos de la forma más razonable posible que los medios puedan estar para la toma de imágenes que, repito, nunca estarán, lo decía ya ayer, lo adelantaba ayer, nunca estarán en el espacio estricto y cercano a este procedimiento de exhumación de unos restos humanos, de su traslado y de su reinhumación, donde el Gobierno propuso y donde el Tribunal Supremo nos ha dado estrictamente la razón en este punto, que para el Gobierno era también muy importante, por cuanto en algunas ocasiones, ustedes me lo han preguntado, el objetivo final de la modificación de la ley, del cumplimiento de la ley y de la decisión del Gobierno era no tener al dictador en una tumba-estado y tenerlo en un lugar privado en el que, por cierto, ya está su familia. La fecha para este Gobierno era el 10 de junio, como ustedes saben muy bien, esa era nuestra fecha. Los recursos posteriores, las situaciones procesales posteriores que hemos afrontado, como también se corresponden a un país y a una democracia como la nuestra, garantista como debe ser, nos conducen a esta fecha. Pero nuestro deseo es, como ven, no llegar más allá del límite del día 25, que es el acuerdo que hemos adoptado, para que esta situación esté también fuera de la inminente, en días posteriores, campaña electoral. Nuestra agenda era el 10 de junio, estamos en otra agenda de tiempo que no era la que teníamos prevista, pero en cualquier caso quiero terminar diciendo que para el Gobierno
Es una satisfacción extraordinaria, como incluso el presidente en funciones dejó claro en Naciones Unidas, porque supone cerrar con dignidad rotundamente lo que no era digno, 40 años después, y un Gobierno que en apenas 16 meses ha tomado esta determinación y la ha alcanzado. Pero tengo que decir que la han alcanzado los tres poderes del Estado, porque estamos cumpliendo una ley. Estamos cumpliendo una ley que impulsó el Gobierno legal y legítimo de España y ha sido objeto, por razones que todos ustedes conocen y que todo el mundo conoce, de un pronunciamiento claro y rotundo, mediante autos también posteriores, de nuestro alto tribunal, de la cúspide de nuestra organización judicial y de nuestra justicia, que es el Tribunal Supremo. Por lo tanto, es una situación rotunda de los tres poderes del Estado, con lo que para este Gobierno supone alcanzar un objetivo, repito, que en apenas 15 meses hemos alcanzado. Esto supone también algo que hemos ambicionado en la modificación de la Ley de Memoria Histórica desde el primer momento. Queremos que ese lugar se circunscriba a la paz, al perdón, a la justicia de quienes fueron víctimas de una atroz contienda. Hay víctimas de los dos bandos y lo que había dicho en su momento el informe de los expertos, nuestra ley, Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, era que el dictador no podía estar justamente en el mismo lugar donde estaban las víctimas. Nos sentimos muy honrados como Gobierno de haber sido una parte sustancial del impulso que hoy llega finalmente a un gran logro que compartimos con todos y que forma parte seguramente también de la historia de nuestra democracia. Mire, la noticia es tan importante, tan de dimensión histórica como que es la siguiente. El dictador Franco, antes del día 25, no va a estar en el Valle de los Caídos. Nada más. El resto de situaciones puramente instrumentales que necesita el Gobierno para llevar a cabo esta noticia que forma parte del impulso de este Gobierno y de una sentencia del Tribunal Supremo es de tal naturaleza importante que la respuesta a su pregunta es que necesitamos días para tener el Valle de los Caídos cerrado, con condiciones de seguridad, con las decisiones técnicas para llevar a cabo esta operación, para poder reinhumarlo en el sitio al que el Supremo, dando la razón al Gobierno, ha indicado, y no hay más. Y no hay más. Estoy segura de que para muchísimos hombres y mujeres de este país, para muchísimos, nunca se podían haber imaginado que esto iba a llegar y que tiene fecha. Antes del día 25 de octubre, Franco no estará en el Valle de los Caídos, estará en un lugar discreto, en el ámbito de su familia, y nadie podrá enaltecer a un dictador en la democracia española. Todo lo demás es tan secundario. Vamos a ver, he dicho en mi intervención inicial que necesitamos poner en pista ya de salida los elementos puramente técnicos de la exhumación en un lugar que es una basílica, en un entorno donde va a estar cerrado el tiempo que necesitemos para que haya seguridad y tranquilidad de la operación, con los últimos elementos a decidir para que el traslado se produzca de manera segura para los restos, pero también de la manera menos incómoda posible para los ciudadanos en algunas decisiones que nos quedan por determinar. Como la familia tiene que ser notificada para su asistencia, si lo considera oportuno, 24 horas antes, esto quiere decir, para su pregunta, que los medios de comunicación también conocerán 48 horas antes el día exacto y la hora exacta. El Gobierno, lo decía al principio, ojalá hubiese sido el 10 de junio, a la hora y el día previsto. El Gobierno no tiene más interés en esta fecha que en llevar a término, con el nivel de importancia que tiene una sentencia del Tribunal Supremo de nuestro país, en unas condiciones de seguridad, de eficacia
y en este caso también del respeto debido a los restos humanos que esto comporta. Así que no hemos hecho más que tomar una decisión bastante razonable para todas las medidas puramente instrumentales que hay que tomar. Tenemos autorización del Tribunal Supremo de nuestro país, nuestra última instancia. Ayer alguien recordaba el artículo 118 de la Constitución, yo voy a recordar el 123, cosa juzgada, final de término. Tenemos autorización de nuestro alto tribunal para proceder a esta exhumación y necesitamos pues, estos días para poder terminar todos los elementos puramente instrumentales. La noticia es que el día 25 de octubre del 19 el dictador ya no estará en el Valle de los Caídos. Gracias. A la vicepresidenta, quería preguntarle si ustedes tienen algo previsto en el caso de que el prior decida atrincherarse dentro de la abadía, dado que él insiste en que no va a permitir la entrada del Gobierno para proceder a la exhumación. Supongo que es un escenario que han previsto y cómo van a proceder en ese caso. Saber si nos podía confirmar algún dato del operativo, como si el transporte va a ser por un medio aéreo o un medio terrestre, o si va a estar presente un forense, como se ha publicado también esta semana en ese momento. Y en cuanto a los medios de comunicación, decía usted que iban a estar en un espacio público. ¿Se refiere en concreto a la explanada que hay enfrente de la Basílica? Mire, a este Gobierno no le preocupa nada en un Estado de Derecho, donde todos acatamos las leyes, cumplimos las sentencias y el resto de nuestras obligaciones como ciudadanos, estés en las condiciones en las que estés, incluida la pertenencia a una orden religiosa. Estamos hablando de un país como el nuestro, así que no tenemos ningún temor. El Tribunal Supremo nos ha dado la autorización más que suficiente, título más que suficiente para entrar a ese recinto y proceder al objetivo de la exhumación. Por lo tanto, nada. La Iglesia Católica, desde el primer momento, como luego ustedes mismos han podido comprobar, y yo dije, cuando volví de aquella visita al Vaticano, nunca se ha opuesto a la exhumación. Como siempre, queremos la colaboración de la propia Iglesia Católica en este asunto, en la medida que le corresponda, porque el Gobierno va pertrechado de una sentencia del Tribunal Supremo que ha sido objeto de 3 autos posteriores donde no queda ninguna duda más que los elementos, como decía antes, de la ejecución de la misma, en este caso por nuestra parte. Estamos contemplando los diferentes medios de transporte y de traslado, los estamos contemplando todos y finalmente decidiremos, como decía antes, el que sea técnicamente más seguro para ese traslado y el que resulte también de menor incomodidad para los ciudadanos y en ese sentido tomaremos nuestra última decisión, pero no descartamos en absoluto que pueda ser ese medio de transporte que usted indicaba. Buenas tardes. Vicepresidenta, permítame que insista un poco en la pregunta que le formuló mi compañero Carlos, porque ustedes hasta ahora venían diciendo que todos conoceríamos con antelación la fecha concreta de la exhumación porque ésta se fijaría en un Consejo de Ministros. Lo dijo el presidente del Gobierno en una reciente entrevista y usted misma ayer afirmaba que solo al Consejo de Ministros le faltaba fijar la fecha y la hora concreta de la exhumación. Hoy, en cambio, nos han dado un plazo, no nos han dado una fecha. Entonces, quería saber cuáles son los motivos que explican este cambio de criterio, porque cerrar el valle con seguridad entiendo que lo pueden hacer, aunque ustedes anuncien hoy la fecha de la exhumación. Gracias. Pues mire, yo, francamente, y por aclarar, despejen cualquier duda que no sea que una mañana ustedes se levanten y ya reciban que a las 48 horas a tal hora estamos exhumando los restos de Franco. Despejen, repito, cualquier tipo de situación que puedan tener en su cabeza, ¿no? El Consejo de Ministros hoy ha tomado un acuerdo de fecha literal.
desde este momento que ha terminado el Consejo de Ministros y se ponen en marcha la ejecución de todos los asuntos hasta el día 25. Fecha rotunda. El 25 no estará Franco en el Valle de los Caídos. ¿Por qué tomamos esta determinación? Por una razón muy simple, porque necesitamos una serie de decisiones instrumentales últimas que tienen que ver, efectivamente, con la ejecución definitiva de este objetivo. Nada más, nada más. Yo comprendo que estas preguntas, a partir del 11 de junio, cuando no pudimos hacer efectiva nuestra primera idea por todos los recursos que se siguieron después, a mí me parece lógica, pero en este momento, con una sentencia del calado que ha tenido la sentencia del Tribunal Supremo, con los tres poderes del Estado, insisto y repito, alineados a alcanzar este objetivo, con la posición varias veces en pronunciamiento claro y formal de la propia Iglesia Católica, aclarando que no tiene ninguna objeción que poner a la exhumación de los restos de Franco, pues ya solo cabe que, repito, ustedes al mismo tiempo que se les notifique a la familia se enteren de que tienen 48 horas para preparar de manera diligente la información que tienen que dar. Y sí, este Gobierno quiere ponderar los intereses legítimos, importantísimos, de un derecho fundamental a la información que ustedes canalizan como medios de comunicación con el contenido importante que siempre tuvimos de este acuerdo, que se trataba de preservar en términos de respeto los restos humanos que representan los restos del dictador. Pues para ponderar una cosa y otra, como dije ayer, no habrá imágenes y no habrá acceso al lugar exacto donde esta operación se va a llevar a cabo, pero sí, naturalmente, en los espacios públicos del propio lugar donde los medios de comunicación estarán. Esta es una noticia que va a importar mucho también en el plano internacional y tendrán las imágenes que se puedan tener, pero no otras, porque estamos hablando de la exhumación de unos restos, que en este caso, además, pues pertenecen a sus familiares. Y, por lo tanto, este Gobierno nunca ha pretendido otra cosa que hacer lo que ahora justamente va a alcanzar a hacer, porque el Tribunal Supremo lo ha entendido en los mismos términos en los que el Gobierno lo estaba planteando. Así que hay fecha. 25 de octubre no estarán los restos de Franco en el Valle de los Caídos. Hola, buenas. Preguntas para la vicepresidenta. Un par de dudas. La primera, si con el acuerdo de hoy sobre la exhumación de Franco ya no se necesita ningún nuevo acuerdo para fijar la fecha. Entonces, ¿cómo sería? Si es una cuestión administrativa, ¿quién pone esta fecha? Después, sobre los incidentes de ejecución, aclarar si son a las propuestas 1 y 4, que son las que hacía referencia a la desobediencia civil, a la amnistía y también a la retirada de la Guardia Civil de Cataluña, que creo que no lo ha citado. Entiendo que también hace referencia a ese punto. Y luego una tercera cuestión, si va a responder a la carta que ayer le envió a la consellera Budó, en que pedía al Gobierno español el cese del responsable de la Guardia Civil en Cataluña después de las palabras de esta semana. Gracias. En relación a la primera parte de su pregunta, seré yo misma quien, coordinando las actuaciones, le proponga al presidente la fecha definitiva cuando tengamos, lo preguntaba antes su compañera, la autoridad mortuoria correspondiente que tiene que estar. Ya hemos trabajado mucho sobre la contratación de quienes tienen que ir, los operarios, las operarias que tienen que trabajar en esto, que son un poco los flecos instrumentales de los que estamos hablando. O sea que yo misma, cuando esté todo el operativo previsto, le propondré al presidente que él nos dé el ok del último momento de la fecha, que tengamos también el contacto con la familia, con su representación, para que puedan también, en este caso, asistir si quieren, los medios que tenemos que disponer, que en el caso que sean medios aéreos no terrestres, pues también requieren su complejidad para tenerlos el día a la hora. Estoy refiriéndome todo el tiempo a estos elementos, como ven, de carácter puramente instrumental y necesito, obviamente, días. Y yo propondré al presidente la fecha definitiva. Por lo tanto, este es el acuerdo del Consejo de Ministros y, en ese sentido, la fecha. Mire, los dos incidentes abarcan lo que es recurrible.
desobediencia institucional, que exista el derecho a la autodeterminación, que se le pida al Gobierno de la Generalitat que reaccione frente a alguna situación que pueda venir en los próximos días, y en ese sentido hay sentencias del Tribunal Constitucional que dicen claramente en qué se incurre si se procede a alguna decisión normativa o algún acto jurídico que tenga que ser recurrible. En relación a que la Guardia Civil salga de Cataluña, es evidentemente una posición política tan inaceptable, inasumible, frente a la cual nos hemos posicionado, que no tiene ningún fundamento jurídico más que un deseo político verdaderamente aberrante, teniendo en cuenta lo que representa nada más y nada menos que nuestra Guardia Civil como cuerpo de seguridad en nuestro país. Lo que sí hace un llamamiento, no está a su alcance, no está al alcance del Parlamento de Cataluña ni del Gobierno de Cataluña, que un cuerpo de seguridad nacional como la Guardia Civil salga de Cataluña, es que no está a su alcance, puede estar en su proposición o en su deseo político, pero ni de lejos a su alcance. De los otros elementos estamos hablando de una combinación en la que pareciera que existe el derecho a la autodeterminación, que se puede aceptar en democracia la desobediencia institucional, que es constitutiva de delitos, y eso tiene una materia de recurso clarísima, que por nuestra parte además está bastante estudiada, porque piense usted que los requerimientos que hicimos la semana pasada en el Consejo de Ministros han formado parte del tiempo en el que hemos estado estudiando desde el punto de vista jurídico cómo podían ser impugnados, atacados jurídicamente. Por lo demás, no está al alcance, repito, del Parlamento de Cataluña, de la mesa de su Parlamento en un orden del día en el que quiera debatir semejante cosa, ni del Govern de la Generalitat, es que no está en sus posibilidades ni pedir ni hacer nada contra la presencia de un cuerpo de seguridad del Estado como la Guardia Civil en todo el territorio nacional. No tiene, evidentemente, ningún pase jurídico y nuestra posición política es claramente entendida y además hecha en el minuto siguiente a que esto formó parte de aquel debate. Muy bien, muchas gracias.